Ahora todo el mundo tiene el código en la boca. ¿Cuál es la explicación para que nosotros justifiquemos un código de 1884? El autor del hecho, del delito, no tenía la intención de hacerlo. ¿Cómo que tú me vas a un tribunal a justificar una prisión, a querer justificar una prisión preventiva? El caso complejo tú lo puedes extender hasta 3 años, 3 años y medio. ¿Cómo se hacen estos acuerdos? ¿Se giran cheques, se erogan cheques porque las cuentas estaban frisadas? Explícame esa parte. Pero todo el que está demandando en justicia es alegando un daño y tienen que resarcírselo. Y yo digo, Antonio no tiene de otra que no sea pagar. Antonio es para allá, la familia es para allá, el YECSE no tiene de otra que no sea pagar. Ahora la gente está hablando de código penal débil, pero yo tengo casi 15, 20 años hablando de código penal débil. Mis amigos de Al Tanto, qué bueno que nos acompañan. Gracias a todos los que siguen esta plataforma. Suscríbanse a este canal Al Tanto TV y dejen sus comentarios. Estamos dando seguimiento a nuestra serie Memorias del YECSE. Sin duda se contarán 1001 historias y desde este punto de vista de los abogados, hoy nos acompaña Rafael Linares, un amigo de la plataforma, abogado, comunicador. Gracias por estar aquí. Gracias, Colombia, a ti, a tu público, que me permiten estar aquí compartiendo contigo. Señores, un hoyo me está haciendo Linares por la mañana con su programa digital. Está en canales también, pero le está yendo muy bien en YouTube. Sigan también la plataforma de Linares como Despertar Político, ¿verdad? Despertar Político en Instagram y los canales de YouTube, Multimedios de Comunicaciones y Rafael Linares Guerrero. Ya ustedes saben, suscríbanse también al canal de Linares que está haciendo muy buen contenido. Eres abogado, te hemos traído en otras ocasiones, pero yo creo que este caso nos sirve a los estudiantes de Derecho, a la gente que son abogados y la gente que no sabe nada de Derecho, para aprender tantas cosas. Claro. Hay muchas discusiones si el Ministerio Público le ató las manos a la jueza Veloz, que velozmente mandó a los hermanos Espaillá en libertad con garantía económica. Hay gente que entendía que debió hacer otra cosa. ¿Cómo calificas tú el proceso desde la mirada del abogado? Mira, yo desde que ocurrió el hecho, uno se viene haciendo planteamientos jurídicos, porque yo fui contactado por varias familias de gente que murió allí. Porque esa tragedia tocó gran parte del territorio nacional. Y yo le aconsejaba a esos familiares, que de hecho lo hicieron, que se fueran por la vía civil, que era una vía más larga, era una vía donde podían tener algún tipo de compensación, ya remunerariamente hablando, pero que no iban a lograr una gran expectativa. Yo soy una persona muy clara cuando me toca hablar en un caso de derecho. ¿Tú llevaste algún caso, no lo quisiste aceptar? No, yo llevé 3 asesorías en mi oficina, luego ellos consiguieron otras personas que lo iban a... Había una de las familias que tenía un abogado cercano y bueno, pero por lo menos se llevaron de nuestra asesoría, que fue atacarlo en el aspecto civil. ¿Por qué tú de plano descartas la parte penal y qué implicaciones en lenguaje llano tiene eso para el caso? No la descarté, la parte penal, porque la parte penal, de hecho, el Ministerio Público levantó una estructura de investigación. Yo no la descarté. Lo que pasa es que para los fines donde tú tienes un cliente asesorándolo, para los fines de llegar a algún punto de justicia, por ejemplo, con lo que establece nuestro Código Civil Dominicano, el que le hace un daño a una persona tiene que resarcirlo. O sea, cuando tú tienes esos principios y tú tienes un código penal muy débil, porque ahora la gente está hablando de código penal débil, pero yo tengo casi 15, 20 años hablando de código penal débil. O sea, un grupo, yo recuerdo una peña que está tu amigo y hermano Giovanni Morillo, que ahí discutíamos como estudiante en el 2007, oye bien, en el 2007 la necesidad de elaborar, de que el Estado Dominicano, de que el Congreso de la República se abocara en aquel tiempo a aprobar un código. Ya que tú mencionas, Linares, el código, hagamos un paréntesis aquí, porque para muchas personas que no le interesa el derecho a la comunicación o que no ha tenido un problema legal o judicial, ese era un tema que le daba de lado. Ahora todo el mundo tiene el código en la boca. ¿Cuál es la explicación
para que nosotros justifiquemos un código de 1884? O sea, tú que lo manejaste desde ese tiempo, ¿por qué que no se aprueba? Porque, mira, lo primero es que a este código penal actual que tenemos han venido tapándole parches y creándole leyes alternas para justificar ciertos delitos, para justificar penas en ciertos delitos que están en la era moderna. Por ejemplo, tú tienes un lavado de activos que no lo contempla el Código Penal Dominicano. Por tanto, el legislador tiene que aprobar una ley 155-17 para establecer allí todo lo que es una confección jurídica de lo que es el lavado de activos y una pena. Tú tienes, por ejemplo, otra ley que establece pena más máxima. Ya se habla, por ejemplo, del sicariato como tal, pero hay otras. Como por todas ejemplo, esas leyes son accesorias porque no hay cómo montarla en el Código Penal Dominicano. Pero cada vez que no ocurre una situación donde tú tienes que evaluar el código viejo, o sea, el código que tenemos, con una posible pena en el código nuevo, entonces viene la gente diciendo, necesitamos un código penal. Y esto es por el caso del YECSET. Pero entonces en el caso del YECSET, sí, Linares, no hay nada en leyes accesorias o dentro de ese código que varíe la calificación que dio el Ministerio Público de homicidio involuntario. Mira, lo primero es que quien comete el error, y no comete error, diríamos nosotros, adrede, sino que comete un error garrafal en términos procesales, porque lo califica como homicidio involuntario. El Ministerio Público, sin embargo, quiere justificar una prisión preventiva. O sea, si tú me estás diciendo que hay un homicidio involuntario, o sea, que el autor del hecho, del delito, no tenía la intención de hacerlo, ¿cómo es que tú me vas a un tribunal a justificar una prisión, a querer justificar una prisión preventiva? El abogado de Gregory Adame, Plinio Pina, dijo, sí, pregúntenle al Ministerio Público cuando salen absueltos o salen en libertad con la garantía económica, que este es el show, este es el espectáculo del Ministerio Público. Porque algunos abogados decían que estaban haciendo un papel, sí, porque de la calificación no podían pedir 18 meses de prisión preventiva. Pero cometen también otro error, que quieren declarar el caso complejo. Los casos complejos, mira, cuando tú tienes el Código Procesal Penal, te establece te establece cómo tú vas a solicitar una extensión de plazo. O sea, en el caso del Ministerio Público, mire magistrado, mire señor juez, nosotros queremos más tiempo para investigar este caso debido a la complejidad. Pero el Ministerio Público va detrás de una pena mayor a la que el juez te otorga para que tú evalúes y analices el caso. Explícame esto, ¿por qué no puede ser considerado complejo por la calificación? No entendí eso. Bueno, lo que pasa es que la pena como tal, la pena a la que se expone Antonio Espaillat es de 2 años, una pena máxima de 3 meses a 2 años. Bajo esa calificación. Bajo esa calificación, entonces el caso complejo tú lo puedes extender hasta 3 años, 3 años y medio. Según el juez, según el criterio, por encima del plazo. Claro, por el criterio del juez. Ahora mismo Antonio Espaillat está cumpliendo parte de la pena si se le imponen, porque ya estuvo, desde el momento en que es detenido, desde el momento que es investigado. Por ejemplo, si el Ministerio Público comenzó a hacer diligencias procesales y hacer una investigación y le solicita, por ejemplo, a la Superintendencia de Bancos que le dé todos los activos financieros y le bloquea las cuentas, a los fines de proteger, desde ese momento en el que el Ministerio Público comienza a hacer diligencias procesales, ya él se considera como un investigado. La Suprema Corte de Justicia ha expresado eso jurisprudencialmente. O sea, ya él se considera, su proceso comienza a partir de la primera diligencia procesal que hace el Ministerio Público. O sea, aunque él fue interrogado hace apenas unos días y dejado en prisión, desde que se le congelaron las cuentas, ya él estaría cumpliendo esos 2 años. Bueno, es parte, suponiendo que le den 2 años. Es parte del proceso, él lo va a alegar en justicia. ¿Por qué? Porque si tú tienes una cuenta y tú te vas a sentar con una de las víctimas para resarcirle un daño y tú no puedes,
No porque me esté investigando el Ministerio Público, porque el Ministerio Público acaba de hacer un acto procesal en contra mía, producto de esa investigación. ¿Cómo se justifica, alegando lavado de activos, poder frisarle las cuentas y los bienes? Explícame este tecnicismo legal que usó esta magistrada. Bueno, que eso se cae en cualquier momento, porque es que tú no tienes... No, ya se venció el 21. Pero es que pero ante una acción que puede realizar Antonio Espaillat, lo primero es que no se justifica un lavado de activo aquí, porque ¿cuál es el lavado de activo? Pero ¿cómo entra en la categoría? Eso no entendí eso. No. Recuerda que va a entrar por la solicitud que hace el Ministerio Público. O sea, si el Ministerio Público le solicita a una persona cosa de lavado de activo, aunque no tenga ningún tipo de vinculación, ¿aplica? En prima fase el juez debió valorar eso, el juez de la instrucción, a quien se le pidió, de la jurisdicción de atención permanente, a quien se le al juez de la instrucción, a quien se le pidió a quien se le hizo esta solicitud, debió valorar eso. Pero tú sabes que aquí los jueces actúan por presión prácticamente. Cuando fallan a favor es por presión y cuando fallan en contra también es por presión. ¿Qué se buscaba ganar con frisar los bienes? Bueno, alegando que Antonio no lo distrayera, o que en este caso Antonio, porque estamos hablando del caso Yexet, que no lo distrayera, y yo digo, Antonio no tiene de otra que no sea pagar. Antonio Espaillat, la familia Espaillat, el Yexet, no tiene de otra que no sea pagar. Entonces entremos a eso, traímos aquí a Julito Jacín en Al Tanto con Colombia, y él decía que el seguro no va a cubrir, no va a pagar nada, más o menos parafraseando, porque él no tenía seguro por si se caía el techo. Hablemos de eso de pagar. Cuando se da a conocer la medida de coerción la semana pasada, entonces el abogado Miguel Valerio revela que hay acuerdos, y ellos, como la barra de defensa, con 40 familiares de víctimas, sí, entre ellos la hija de Rubí Pérez, Zulinka Pérez, y 14 miembros más de la orquesta. Si Antonio tenía los bienes frisados, ¿cómo se hacen estos acuerdos? ¿Se giran cheques, se erogan cheques? Porque las cuentas estaban frisadas. Explícame esa parte. No, porque recuérdate que lo pueden hacer siempre y cuando el Ministerio Público no notifique a los bancos su justificación legal, que es la que le dé el juez. Pero es que, óyeme, es que estamos en presencia, Colombia, y parece duro decirlo duro así, parece fuerte decirlo. Estamos en presencia de un caso que se va a transar en los tribunales por dinero, que se va a transar por recursos, independientemente de lo que usted ve aquí en el Yexet. Es lamentable las muertes, pero todo el que está demandando en justicia es alegando un daño y tienen que resarcírselo. Entonces, entremos en ese detalle, entre lo que ya él arregló, ¿cuál es la diferencia de haberse puesto de acuerdo con 40 víctimas o familiares de víctimas versus cuando tú dices a él no le queda otro camino que resarcir el daño? ¿Y cómo entra el seguro en esto? Si es verdad que lo cobró, si no lo cobró. No, porque el seguro es otra cosa. El seguro es una garantía que él tiene para protegerle la propiedad, que eran unos 35, 40 millones de pesos, y se lo entregaron inmediatamente, se derrumbó el Yexet en los próximos 20 días. El seguro le pagó. O sea, que no es como decía Julito, que el seguro no iba a pagar. El seguro pagó eso, la propiedad. Hasta la totalidad de la póliza que yo tengo contigo. O quizás lo que él está diciendo que no hay seguro para cubrir a toda esa gente. Por eso te digo que de donde va a salir, pero es que siempre ha sido así. Por ejemplo, si tú tienes una póliza, mira, si tú chocas a una persona y tu póliza es hasta $1 millón de pesos que te cubre en daños y perjuicios, y tú le causaste la muerte a 1 o 2 personas, ni lo quiera Dios, esa persona o los familiares de esa persona van y actúan en justicia. Juanita, la que no conocemos, sí, a mí no me ponga de ejemplo. Pero por ejemplo, esa Juanita, la que no conocemos, va al tribunal y el tribunal le condena al pago de 2.500.000 pesos a favor de las víctimas. El seguro solamente está obligado a pagarte el máximo de la póliza, que es $1 millón. El otro 1.500.000 lo tiene que buscar tú. Entonces, el otro dinero lo tiene que buscar Antonio. ¿Cuál es otro de los problemas que se presentaron en audiencia en contra del Ministerio Público y a favor de Antonio Espaillat? Bueno, que cuando llegaron a la audiencia, a la solicitud de medida de coerción, ya Antonio tenía 40 arreglos económicamente hablando. Yo te pregunto. Entonces, una persona que haya tenido la intención de resarcir, como lo ha demostrado que le está pagando a las víctimas,
no es, para un juez es difícil dictarle prisión preventiva porque el Ministerio Público ya no presenta un caso fuerte, porque esas son 40 víctimas que ya no se van a ir por la parte civil, por la parte penal, sino por la civil. Yo estaba buscando aquí, mientras tú hablabas, el cheque con que le pagan a Zulinka Pérez es de Inversiones EILSA, abajo dice Jet Set, y es de fecha del día 28 del mes 5 del 2025. Sí. Entonces no entendí si los bienes que frisaron fue de Antonio Espaillá personalmente, porque obviamente que esta cuenta del Popular, con este cheque que es de dominio público de Inversiones EIL, se giró y se cobró ahora a final del mes de mayo. O sea que mientras estaban frisados los bienes, es por lo menos este cheque, que me imagino que tú lo viste, pudo salir. Sí, yo lo tengo, pero eso tienen que hacerlo, eso tienen que explicarlo al Ministerio Público. ¿Cómo es que Antonio puede pagar con eso? Pero que ni siquiera, yo me voy más lejos. El caso Yexé ha marcado un antes y un después en materia jurídica en la República Dominicana. ¿Por qué? Muestra la deficiencia que tenemos en el Código Penal y nos envía a aprobar como sociedad un Código Penal. Pero el propio Estado, el propio gobierno se declara incompetente cuando dice el presidente de la República que no tenemos una ley que le permita al Estado verificar los planteles civiles, o sea, los edificios, las obras civiles ya terminadas, para tú verificarles los techos, para tú verificarles, por ejemplo, las estructuras de gas licuado de petróleo, de todas esas cosas que no representan. Dijo el presidente de la República. Y es verdad que no lo tenemos. Y es verdad. Yo consulté a Waldis Tavera, que es un gran amigo, gran conocedor de la materia municipal, y dice que adolecemos de una ley. Eso es fuera del código. Eso es fuera del código. Tenemos otra deficiencia. Pero la podemos hacer sin código, sí, ¿por qué no lo hemos hecho? Pero oye, olvídate de lo que podamos hacer. Yo te estoy hablando de lo que compete aquí como caso, como tal. Es que si el Yexé o los familiares de la gente del Yexé no tenían obligación en supervisar un techo que se estaba cayendo, que se estaba derrumbando, según lo que ha dicho el Estado dominicano, según lo que ha confirmado el gobierno dominicano, que no tenemos una legislación, y le creo al presidente de la República, Luis Abinader, de que no tenemos una legislación. Bueno, pero entonces el Estado se está declarando incompetente. Cuando dice Félix Porte y otros abogados que van a querellarse y a demandar al Estado Dominicano y a la alcaldía, entonces si no hay esa figura jurídica, ¿qué posibilidades de éxito tú le ves a una demanda? Por ejemplo, los abogados, en el caso de Félix Porte tiene toda la razón. Recuérdate también a Ángel Locuar, que también ha ido por el Estado Dominicano, porque es que el Estado no se puede declarar incompetente. El Estado es el gran supervisor de las obras. Aunque no haya ley. Aunque no haya ley. Pero lo pueden hacer vía... ¿Y cuántas resoluciones no tenemos en los ayuntamientos? En el caso, por ejemplo, del Ayuntamiento del Distrito Nacional, que pueden justificar una supervisión efectiva. Pero estamos hablando, por ejemplo, de que ahí se murió el director de edificaciones del Ayuntamiento del Distrito Nacional. O sea, para que tú entiendas con qué debilidad fue el Ministerio Público a justificar una prisión preventiva al tribunal. Pero magistrado, pero mire aquí, el director de edificación del propio ayuntamiento del Distrito Nacional estuvo aquí. Entonces, mira por qué hay cosas que se caen. El hijo del ministro de Obras Públicas. El hijo del ministro de Obras Públicas. O sea, olvídate de la gente que no tengan cargo. Pero ahí tenemos a una persona que era supervisor de edificaciones del Ayuntamiento del Distrito Nacional sentado ahí que murió. ¿Y qué supervisa ese departamento, Linares? Si no tenemos una ley que obliga a fiscalizar edificios privados. Las obras en construcción. Pero, vuelvo al inicio, es que nos ponemos candado luego de que nos roban. Ya el gobierno dominicano debió, y el PRM que tiene mayoría en el Congreso, debió ya estar aprobando, por lo menos en discusión, una comisión, apoderando una comisión para que establezca una ley que le permita, porque oye lo que pasa, mañana podemos ser objeto cualquiera de esa situación. Tú te puedes ir a una plaza y la plaza se derrumbó una lámpara de un techo y mató 20 gente. Bueno, pero el gobierno no tiene forma de exigirle al propietario eso. ¿Y qué tanto éxito pueden tener esos abogados que demandan al gobierno? Porque cuando hablamos de que no hay seguro que cubra, Dios mío, y Dios libre a uno, pero hablamos de
236 víctimas mortales. Sí, y más de 200 heridos. Y mutilados. Estamos hablando de casi 600 personas con un daño directo. Casi 200 huérfanos. Sí, y estamos hablando de 2.000 personas con un daño indirecto. Mucha gente... ¿En cuánto se puede cuantificar esta tragedia en términos de resarcimiento por lo civil? Mira, tú tienes 500 y pico, 600 personas. Calcúlate, partiendo desde el tema de Ruby Pérez, partiendo desde los músicos de Ruby Pérez, o de Zunilda, por ejemplo, que se le dio $1 millón de pesos. Dice el contrato, que dice Susana que no lo cree, hay gente que no lo cree. Estamos hablando, no, porque ahí, por ejemplo, yo tengo que hablar por lo que estamos viendo aquí, que es $1 millón de pesos por lo que ella está firmando. ¿Te hace sentido? Déjame leerte lo que ella firmó, Linares, en lo que pactó en este contrato. Dice: recibo de descargo y desistimiento suscrito por la señora Zulinka Yadira Pérez Lizardo en fecha 28 de mayo del 2025, cuya firma fue debidamente legalizada por el notario público del Distrito Nacional, doctor José Manuel Volques Novas, conjuntamente con el cheque al que alude el referido acto, anexo al mismo, en ocasión del cual quien suscribe da cuenta de haber recibido por parte de la entidad Inversiones EIL SRL una asistencia y apoyo económico destinado a cubrir y solventar gastos médicos, personales y cualquier daño o perjuicio sufrido como consecuencia del colapso de la infraestructura donde operaba el establecimiento YEXE, incluido la afección que pueda haber recibido como empleada o miembro de la orquesta del señor Roberto Antonio Pérez Herrera, conocido como Ruby Pérez, quien lamentablemente falleció en el aludido suceso. Cuando ella recibe eso es lo que ella firma, ¿verdad? Sí. Entonces luego trasciende, y te lo estoy buscando aquí, este contrato, y que yo quiero que expliquemos en cuanto a la gente que recibió ayuda y que no sabía que estaba haciendo un desistimiento. No, porque ella sabe lo que estaba firmando ahí, porque no, eso es una cosa. Lo que tú me estás diciendo, una cosa es que la familia de Antonio Espaillao, que sus empresas le colaboren a algún familiar huérfano, de los huérfanos, por ejemplo, y que se le ponga a firmar un documento. Ella estaba clara de lo que estaba haciendo, de lo que estaba firmando. Y esos 40 que firmaron también desisten, Linares. Claro, porque es que, óyeme, es que es lamentable decírtelo, pero cada víctima lo que busca es el resarcimiento económico. Entonces, oye, lo que dice el contrato que salió después. Temprano, más temprano, sea tarde o sea temprano, en algún momento van a tener que sentarse en la mesa de la negociación. La gente odia oír esto, Linares, pero es así lo que tú dices. Claro. Tarde o temprano se busca resarcimiento. Mira, yo he tenido problemas. Mira, yo vengo hablando de este tema desde que ocurrió el hecho. Y nos venimos planteando, todo el que sigue mi posición tanto en el programa, sabe, en mis programas, sabe que yo he venido tratando este tema muy técnico dentro del marco que sé. Y sería incapaz, por ejemplo, en mi caso, de yo tener una defensa irracional a la familia, por ejemplo, Espaillat, porque a mí primero no me ha apoderado la familia Espaillat para yo defenderlo. Y segundo, sería irracional cuando a mí también me ha tocado sentarme con víctimas queriendo demandar a esta gente. Pero yo tengo que evaluar el caso como abogado, como lo que yo soy, porque yo trabajo diariamente en los tribunales civiles. Entonces, Linares, ¿tú le aconsejas a la gente que acuerde ahora o que pelee en los tribunales? Tiene que pelear su caso en los tribunales. ¿Qué caso tú le ves? ¿Qué sentido tú le ves? ¿Qué justificación tú le ves a un acuerdo como este, donde Zulinka firma lo siguiente? Sí. Y ahí te completo. Dice que declara y reconoce de manera irrevocable y sin reservas de ninguna índole que desiste y renuncia expresamente de manera definitiva, absoluta e irrevocable, con todas las consecuencias legales y de derecho que de ellos se deriven a cualquier interés, derecho o contrapartida de indemnización, reclamo, querella, demanda o acción de la naturaleza que fuere contra Inversiones EIL. Explícanos tú, que explica también las cosas, cómo tú firmas una cosa así por $1 millón de pesos. No. Es que lo que se espera en los tribunales menos de ahí. Bueno, eso, tú sabes que en una conversación con el doctor Carlos Balcácer, nosotros
llegábamos a la conclusión, pero no era que llegábamos a la conclusión porque lo estábamos escuchando, sino era porque el doctor Balcácer nos mostraba jurisprudencia, que mira, es que, y jurisprudencia hablada también. Por ejemplo, en el caso de Llena Jaibar, en ese caso dieron 1.500.000 pesos. No. Con 40 y pico de puñaladas. No. Oye, el resarcimiento económico porque el juez está atado a una evaluación de procesos para permitir el resarcimiento. Señores, espérense una cosa. Señores, lo que Rafael Linares está estableciendo aquí, esto no se ha hablado. Sí. O sea, la gente habla que cuánto, y lo voy a decir así crudamente, perdónenme, un muerto de un accidente de tránsito, se habla hasta de 50.000 pesos. ¿Han hablado de eso? O tú puedes esperar 60.000 pesos, un herido no sé cuánto, y nadie ha dicho, yo no había traído eso a colación en esta plataforma, el precedente del niño Llena Jaibar. Pero muchísimos precedentes, yo te menciono ese como uno. Por ejemplo, Milton Peláez. La indemnización a Milton Peláez no llegó a 2 millones de pesos. No llegó a 2 millones de pesos. ¿Pero de qué depende el monto de la indemnización? Bueno, porque el juez tiene que evaluar esa persona que murió, el daño causado a los familiares, tiene un parámetro legal. Te voy a poner un ejemplo. La esposa de Octavio Dotel, Ajá. mi amigo que en paz descanse, la viuda Maciel, está pidiendo 300 millones de pesos. Esa mujer tiene 3 hijos chiquitos. Sí. Octavio Dotel era su proveedor. Entonces, sí, ¿cómo tú me vas a decir a mí que le pueden salir con 1,5 millones de pesos a esa muchacha? Pero no solo eso, es que a los 7 años, por ejemplo, ella puede lograr una condena porque la va a lograr. O sea, ella logra una condena segura a favor de ella en contra de Antonio Espaillat. Ella va a lograr condenar a Antonio Espaillat. Ahora, ella está demandando por 300 y tantos millones de pesos y vamos a ver qué le da el tribunal. Te lo pregunto a ti. Jurisprudencialmente. ¿Quién va a mantener esos muchachos que están pequeños? Esa es una cosa, esa es otra discusión. La parte donde la manutención y estas cosas. O sea, lo que ella ha justificado en un tribunal o lo que está justificando a través de sus abogados que está pidiendo 300 y tantos millones de pesos. Lo que tiene en la otra cara de la moneda es unas jurisprudencias donde el resarcimiento a ese tipo de víctimas no logra pasar los 5 millones de pesos. Eso es lo que podemos decir que ocurre en el día a día. Pero eso es escandaloso. Bueno, pero precisamente esa es la otra debilidad que tiene el Estado. Esa es la otra debilidad que tiene el Estado dominicano. Pero yo te voy a hacer una pregunta. Si que, una persona... que no ha propiciado una buena ley para que ese tipo de víctimas pueda ir a los seguros con una demanda y que le puedan resarcir un daño pecuniario yo te digo, como lo pide. Tú demuestras que un papá que murió ahí pagaba la universidad UNIBE, por decir un nombre, con todo lo que cuesta. Tú demuestras que un papá ahí pagaba el colegio Carol Morgan, que seguramente habían papás que tenían su niño ahí. Tú demuestras que un papá o un hijo ahí mantenía a su madre que estaba en cama. O sea, cuando tú sumas lo que digo yo, pensando en mente de ingeniera, no de abogada, sí, si tú justificas que esa persona tenía responsabilidades mensuales de 2 millones de pesos para su familia, yo pienso que la condena civil debería ir en esa línea. Yo también, pero lo que pasa es que nosotros estamos atados a un sistema legal que es tacaño. Estamos atados a un sistema legal que es mezquino. Porque en el caso del niño Llenas, no lo recordaba, hace 30 años, 1,5 millones de hace 30 años no son lo mismo de ahora. O sea, a mí no se me sale de la cabeza ese monto de 1 millón de pesos de su link. A mí hay que explicarme eso, yo no lo entiendo. Pero que esa es una de las, por ejemplo, ese otro parámetro. ¿Cómo ella desiste por 1 millón? Ese otro parámetro peligroso para todas esas víctimas. Muy peligroso para esas víctimas. ¿Qué se buscaba dar con qué mensaje se da con eso? Bueno, lo primero es que ella como tal, si yo hubiese sido el abogado de ella, le aconsejo, mira, no firmes nada, si tú no vas a actuar contra ellos, no actúes, pero el tú firmar un desistimiento por 1 millón de pesos, eso es lo que te da a ti, o sea, tú vas a marcar todos los casos que vienen, porque esa señora estaba al lado de su papá cuando a su papá le cayó una columna, esa señora pudo haber estado muerta también, esa señora pudo el esposo anda con un yeso. El esposo anda con un yeso, pero también otra de las cosas, mira, tú ves cómo te estoy hablando en uno de esos casos, ¿verdad? Ahora mira, ¿cuál es el otro error que comete el Ministerio Público al presentar una medida de coerción y pide prisión preventiva? Lo pide, por ejemplo, lleva presa a una señora
que es a la hermana de Antonio, que es negligente, porque actuaron con negligencia, dolo culposo. Es decir, son personas que sí son culpables de esos delitos que yo te estoy diciendo. Pero al marido de ella le cayó, también tiene una lesión permanente y ella no está muerta porque, o sea, en un momento de la vida, ahí salió para otro lado y no le cayó ¿Y en qué apoya eso su caso, de que su esposo haya sido lesionado? No, porque está aquí, estaba ahí con ella. Pero digo yo, legalmente... Que no hubo una intención de hacer un daño, que no hubo una intención en el aspecto penal. Ahora, sí hubo una negligencia para el aspecto civil y tú tienes que pagar o resarcir el daño que tú has hecho. ¿Cómo la gente, Linares, puede, que a mí me choca también, me cuesta, cómo ustedes los abogados separan lo que es la negligencia y por lo cual hubo la tragedia más grande de toda la historia reciente en la República Dominicana, urbana, y cómo tú separas que no hubo intención? ¿Cómo eso se explica para que la gente que está, oye, ¿qué pasa? La gente está muy irritada y la gente dice que no hay justicia. Bueno, decían los abogados de Gregory Adames que la justicia está secuestrada por la oligarquía. El día de hoy que estamos filmando este programa. Pero por ejemplo, es que es el mismo cliché de siempre. Por ejemplo, Gregory, que es el empleado de eso, el Ministerio Público vuelve a acudir a un testigo. O sea, el Ministerio Público no tiene cómo probar que hubo negligencia. Tiene que ser Gregory el que le diga, mire, yo hablé con la señora Espaillá, yo hablé con esto. O sea, tú no puedes, ¿por qué? Porque el Estado se declaró incompetente. Porque apareció Gregory al mes y pico. Porque Remberto, que lo estuve aquí, dice, llamen a Gregory, hay que le dé el teléfono, me dice él al Ministerio Público. Claro. Ni siquiera habían contactado a Gregory. Pero es que Gregory es pero y si mañana Gregory dice, todo lo que yo dije, lo dije que es mentira, como acaba de ocurrir en un caso ahí de lo de Pulpo, de lo de corrupción, que ahí hubo un imputado que le dijo al Ministerio Público, mire, yo no estoy en esto, ya en pleno tribunal, ya se cae prácticamente el caso. Y si Gregory mañana sale diciendo mañana, para la justificación del caso penal, no, es que a mí me presionaron, yo tenía una presión demasiado grande, o sea, tú no puedes como Estado Dominicano montar un caso o seguir montando casos sobre la opinión de una persona. Tú tienes que procurar investigar y procurar montar los casos para que no se te caigan en la justicia. Pero en este caso, Gregory da el teléfono que muestra todas las conversaciones. Sí. ¿Qué tú crees que aporta esas notas de voz? Pero que eso no es prueba tampoco. No. Eso no es prueba. Eso tiene que pasar por un filtro, Colombia. Hicieron el peritaje y lo recibió el tribunal. Sí, pero el Tribunal de Atención Permanente, que te recibe todo lo que tú quieras para imponer una medida de coerción menos gravosa o más gravosa que la número 7. Ahora, en términos de prueba, esta no es la fase de discusión de prueba, eso es más adelante. Vamos a ver con qué criterio se levantaron el Ministerio Público levantó eso que va a presentar como prueba. Ya que hablamos de tribunal, una de las cosas más escandalosas del fin de semana pasado y de los primeros días de esta semana es que se ha demostrado que la jueza Fátima Veloz es hija de un señor que forma parte o es empleado, no sé qué función tiene, dentro del Grupo Punta Cana, que el Grupo Punta Cana, a su vez, su presidente, Fran Rainieri, salió en un registro mercantil como socio de Antonio Espaillá. Pues esto ha generado este mangú que te dije, que trae como declaraciones que la oligarquía tiene secuestrada a la justicia. ¿Tú crees que esa jueza debió inhibirse porque de manera indirecta está vinculada a uno de los... ¿Y quién se lo pidió en audiencia? No lo sabían. Ajá, pero entonces, entonces fallo de los abogados. Y del Ministerio Público. Propio Ministerio Público. Es decir, porque volvemos a lo mismo, en los tribunales que usted pelea. ¿O es que no se quiere investigar? Se quiere investigar, pero se quiere investigar a media y con los medios. Y no es con los medios que tú tienes que investigar ese caso. Por ejemplo, esa jueza que es hija de que si yo quién, de que si yo cuánto, ¿verdad? Eso es en un tribunal que usted tiene que recusar a esa jueza. O pedirle la inhibición. ¿Qué sigue ahora? Después que ya de esta medida de coerción, cuando usted es en un tribunal que tú tienes, ella sigue en el caso, ella terminó ahí. Ella no. Explícanos la mecánica de los casos. Ella se desprende de ese expediente y pone un tribunal control y ella no tiene que ver con eso. O sea, cuando se vuelve a revisar la medida... Eso es en un tribunal control. Explícanos por paso. Ya sea el cuarto, quinto, sexto juzgado de instrucción. Linares, llévanos así. Se toma a la persona detenida, se conoce... ¿Cómo es que hasta llegar a
a casación. Por ejemplo, luego de la investigación o la supuesta investigación que hace el Ministerio Público, cita a los imputados, Antonio Espaillá y a su hermana, con sus abogados. Ahí ya tiene tramitada, ya el Ministerio Público había tramitado una orden de arresto para justificar el pedir la medida de coerción. Luego que son apresados, entonces se le dice, se le leen sus derechos y esas cosas, y se envían a la cárcel de la jurisdicción correspondiente, que en este caso es el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, a la espera de que el Ministerio Público presente actos conclusivos para pedir una medida de coerción y que apodere a un juez. Entonces, la presidencia de los juzgados de instrucción apodera. ¿Cómo le cae el caso a ella? A la le cae Fátima por Bello. sorteo, le cae por cualquier cosa, como establecen los tribunales, porque tiene su mecanismo. O sea que fue pura casualidad que ella le tocara el caso. No sé si fue pura casualidad, no sé qué. Yo cuando trabajaba antes en el Palacio de Justicia, en mi condición de ingeniera, que estuve trabajando en la unidad de análisis de la dirección técnica, era por sorteo. Por sorteo. Que era instrucción, o sea, era diferente ahora no sé cómo es. Bueno, lo que pasa es, independientemente, vamos a suponer que sí, que la asignaron a ella. En el conocimiento de la medida, cuando se está conociendo la medida, se supone que el juez se supone que el Ministerio Público y las partes tienen que saber quién es esa jueza. Tienen que saberlo. ¿Qué fallo? Ahora, no me quieras tú venir ahora, porque yo tuve un match con una señora, porque ahora están justificando que la jueza, que es hija de un señor de Punta Cana, que después de la audiencia. No, mamita, era en el tribunal que se tenía que plantear todo. Entonces, ¿qué sigue ahora? Después de este tribunal va a... Bueno, a un tribunal control que lo envía la propia magistrada. ¿Eso es instrucción? Sí, apoderando un tribunal, ya sea el cuarto, quinto, sexto, séptimo juzgado de la instrucción, para que recaude las pruebas. ¿Ahí qué vamos a ver? Bueno, ahí vamos a ver el conocimiento por parte del Ministerio Público del depósito, la solicitud de apertura a juicio, verificar si hay las partes de Antonio y ese grupo van a solicitar muchísimas cosas que tienen en el Código Procesal Penal. ¿Por qué a Antonio le piden 18 meses y a Maribel domiciliaria? ¿Cómo tú justificas esa diferencia que hace el Ministerio Público? Bueno, porque el Ministerio Público sabe que Maribel casi estuvo Maribel a punto de morirse, porque que al esposo le cae, tiene una lesión permanente y ella también resultó afectada en el proceso. O sea, ahí en el lugar del hecho. Mira, es fuerte lo que estamos nosotros tratando de analizar. Porque es que coloca a la República Dominicana como un conuco con bombillo. O un conuco sin bombillo. Claro. Con bombillo que a veces no le llega luz. Claro, porque oye, ¿qué pasa? No tenemos una ley que nos permita supervisar los edificios, las obras privadas y públicas. No tenemos una ley. Segundo, el Ministerio Público muestra lo que siempre ha mostrado cuando quiere imponerle medida a Antonio. Deficiencia en todos los casos. O sea, yo recuerdo en el cuarto tribunal colegiado del juzgado de primera instancia de la Cámara Penal, que yo llevaba un caso conjuntamente con llevaba un caso y mi contrario era el magistrado Eduardo Velázquez. Siempre tengo mucho que no lo veo. Y el magistrado en uno de esos recesos, que nos estamos matando, o sea, él diciendo de todo y yo también, y me dice, Linares, pero ustedes los abogados siempre se buscan un clavo caliente para agarrarse de algo. Digo, pero magistrado, ese es mi trabajo, yo agarrarme de un clavo caliente, y se echó a reír. Entonces el Ministerio Público ahora se agarra de un clavo caliente, de cualquier clavo caliente. Entonces, este es un caso que es lamentable lo que te voy a decir, pero penalmente no va para ningún lado. Ahora civilmente no, civilmente Antonio que se prepare para tener por lo menos 10 millones de dólares para que pueda resarcir el daño que le ha causado a la gente. Ahí quiero entrar con este precedente de este millón a Zulinka y el millón al esposo y 40 o 38 casos más que me imagino que serán igual o menor. ¿Cómo tú expectas que se va a comportar el proceso con los que no quieran hacer acuerdo y vayan a juicio de fondo? No, van, por ejemplo... ¿Por qué tú dices 10 millones de dólares? No, demandas civiles. Demandas civiles. Demandas civiles, van a pelear en los tribunales a ver qué es lo más que le puede dar un tribunal. Eso pasa a diario. Cuando tú tienes, por ejemplo, casos de seguro, discúlpame, que tú chocas un vehículo
tú chocas tu vehículo, el seguro te llama por una reclamación que tú haces y te dice, mira, yo te voy a dar tanto. Si tú no lo coges, tu única vía es el tribunal, a esperar 2 años en primera instancia, 2 años y medio en primera instancia, 2 años más en la Corte y finalmente la Suprema Corte 2 años más, son 7 años. Son 7 años tú peleando un caso. Entonces esa es una ventaja comparativa que tienen los agresores o los que causaron el daño civilmente hablando. Entonces por eso los abogados, que no le critico el papel de ningún abogado, en este caso de Miguel Valerio, del propio Félix Porte, o sea, los abogados tienen que reunirse periódicamente y permanentemente para tratar de buscarle una solución a esto. ¿Qué debió hacer Antonio realmente? Conociendo todo esto, ya en la parte humana, dar la cara todos los días, su familia, crear una fundación, comenzar a ayudar gente, porque ya tienen, oye, eso no lo desprenden en los próximos 20 años, Antonio no se zafa de esa secuela económica, emocional. Todos los 8 de abril habrá aquí una de hecho hay un santuario ahí ya. Todos los días va gente. O sea, todos los días. Entonces, ya eso. Por ejemplo, el tema de hacer los entierros, porque tuvimos todos que ayudar a gente, claro, Linares, para poder, porque a los muertos había que enterrarlo. Claro. O sea, ¿tú crees que había una manera más expedita de que ellos pudieron haber facilitado los gastos funerarios, por ejemplo? Bueno. ¿O era muy rápido? Era muy rápido, además. Recuérdate que esos cadáveres se entregaron cerca de... Recuérdate que ahí hubo gente que retiró los cadáveres hasta... El sábado. El sábado. Eso fue un martes y el sábado todavía estaba... Mira, nosotros enterramos a nuestra hermana Jennifer, a nuestra amiga querida, el domingo. Mira, te voy a contar una historia que eso me trajo como consecuencia muchas secuelas en términos emocionales. Cuando mi hermano murió ahogado, nosotros duramos 3 días buscando, lo que es la angustia más. Cuando esa gente estaban ahí buscando esa vaina, eso era, o sea, llegó un momento que yo apagué el teléfono porque me recordaba cuando mi familia estábamos buscando a mi hermano. Y cuando mi hermano apareció, el médico legista llegó a las 4 o 5 horas. Y nosotros tuvimos que coger a mi hermano, taparlo, ponerlo en un ataúd y enterrarlo. O sea, no lo enterramos esa noche porque no se podía, pero a las 10 de la mañana tuvimos que enterrarlo inmediatamente. O sea, yo te estoy hablando de mi ejemplo, del mío. Ahora imagínate tú una persona que haya durado 3 días ahí buscando un cadáver y que después de ahí salgan para el INASIF y que en el INASIF, que otra debilidad que tenemos, o sea, demostramos ¡qué desastre, como país que Linares! Somos un desastre. ¡Qué desastre eso! O sea, el INASIF, bueno, ahí mucha gente decía, mira, las actas la están llenando mal. No era mal que le estaban llenando. Había muchas actas a dedo. Aprovecho ese momento. Sí. ¿Tú crees que esas actas, que no se puso el lugar donde sucedió la tragedia, hubo alguna intención de dolo, de cubrir algo, o fue un accidente? Pero es que lo primero que tú no tenías tanto patólogo. Esas actas la estaban llenando gente ahí que ni siquiera... Mire, ahí se llenaron... ¿Pero no era difícil poner el lugar donde sucedió? Sí, no era difícil ponerle el lugar. Lo que era difícil era tú coger 100 actas, 50 actas, cuando tú no tienes médicos calificados para que te llenen. ¿Cuántos patólogos es que tenemos aquí? Bueno, pocos yo no te puedo decir, pero tenemos poco, porque yo lo sufrí en carne propia. Yo te estoy diciendo, nosotros encontramos a mi hermano a las 4 de la tarde y duramos hasta las 9 de la noche esperando que viniera un patólogo. Y cuando lo recibimos, dijo, hermano, yo ando el país entero. Wow. Ustedes son dichosos que yo vine ahora. Y tuvimos que comunicarnos con muchísima gente. O sea, ojo, no estoy diciendo que no se hayan llenado adrede algunas actas, pero en el momento que tú estás verificando, lo más lejos que tiene una familia es como que le llenen un acta, porque tú sabes para qué que tienen esa acta, o para qué cogen esa acta, es para irlo a enterrar, es para llevarlo al cementerio. Dámela, ven, dámela, que yo necesito velar a mi muerto, ven, date rápido. ¿Tú me entiendes? Y en esa, nadie está pensando legalmente, ahí, nadie está pensando en eso, nadie. Linares, de esta tragedia, de la lucha que tú tuviste del 2007 para la aprobación del Código
penal en República Dominicana, que ahora todos lo sufrimos en carne propia. Una de las cosas que a la gente más le ha dolido es el cúmulo de penas, que lo que una persona podría por negligencia, si son 2 años máximo por una persona, pero dicen si hubiera cúmulo de pena, son 2 años por 236 personas. Claro. O sea, la gente tiene una sensación de no justicia. Pero, y yo digo otra cosa, el caso penal no va a resolver nada. Que Antonio pague 1 año, 2 años de cárcel no va a resolver nada. Porque por el comportamiento de la gente, de algunas personas en el caso. Es igual que el caso Mantequilla. Mantequilla engañó 1.000 gente, 2.000 gente. Cuando él esté preso, ella dice, bueno, pero yo no tengo dinero para pagarle. Y estoy preso. Y estoy preso. Ya el Estado lo soltó. O sea, ya Mantequilla ganó. ¿Tú sabes por qué? Estafó 1 millón y pico de gente, 4 o 5 mil personas, pagó 2 años y ya no le debe a nadie. O sea, eso yo no quiero que pase con Antonio. Yo quiero que él pague, económicamente hablando. ¿Por qué? Porque no tiene de otra. Ya te dije, él no o sea, lo libra. que la gente, y me gustaría que tú des ese mensaje como abogado, que hay gente que tiene sed de justicia, pero sed de venganza, que hay gente que quiere verlo preso, verlo muerto. Aquí hubo una persona que dijo, yo lo que quiero es verlo con el caquito y con el chaleco, con eso ya ¿Por qué parte de la parafernalia que ha acostumbrado el Ministerio Público, el sensacionalismo que el Ministerio Público ha acostumbrado a esta sociedad en los medios de comunicación? Es decir, si nosotros hubiésemos tenido un código penal aprobado, yo hubiese querido otro tipo de justicia para Antonio Espaillat y para todos los responsables de ese hecho. Ahora bien, yo no puedo hacerme el sueco porque yo lo que soy es abogado y tengo que trabajar diariamente con el Código Penal dominicano. Entonces, ¿qué tú le aconsejas a esas víctimas, que por eso traía el relato de gente que no sé si es justicia o venganza que quieren, dadas las circunstancias con las que contamos? ¿Qué tú le aconsejarías en masa? Hay gente que yo he entrevistado que no ha interpuesto una acción, que dice que el duelo no le deja. Entonces, la gente que está viendo esta serie, ¿qué tú le aconsejas que haga, dado lo que hemos hablado? Mira, lo primero es que lo intenten en justicia, porque necesitan este país necesita una lección, que lo intenten en justicia. Y o sea, tú no aconsejas los acuerdos previos. No, yo no, si alguien quiere llegar a un acuerdo previo, lo va a llegar. A Zulinka, que tú le hubieras dicho si te pide asesoría. Mira, en el caso, si yo lo hubiese tenido la oportunidad, le digo, no coja un peso de eso. Si tú no vas a demandar, si tú no vas a querellarte contra nadie, mantente lejos, porque el Banco Popular no se ha querellado contra nadie. Doña Melba Grullón, que óyeme, ese es uno de los casos más desgarradores que nosotros podemos ver. Una señora con su única hija, y el caso, por ejemplo, de Eduardo Estrella, que manifiesta en un lugar, mi temor es que se me muera un hijo, y se muere ese niño ahí. O sea, ¿por qué no? ¿Cómo tú explicas que ellos no hayan presentado una acción? Bueno, porque ellos saben, o sea, el Banco Popular sabe cómo opera la justicia de este país. Tendrán otros mecanismos para accionar en justicia, porque Antonio tiene varios problemas que arreglar ahora. Este arreglo natural, y tiene que buscar la forma de resarcir el daño a esas grandes familias, porque ahí había gente de todos los extractos sociales. ¿Y cómo, si ellos no ponen una demanda, cómo va a arreglar esta? Bueno, él tendrá mecanismo, vuelvo y te repito, porque ellos, no es que por el hecho de que Banco Popular no haya interpuesto una querella, una demanda, que sepamos al día de hoy, no es que ellos están felices porque han perdido 2 miembros importantes. Perdieron el presidente de la AFP más importante de la República Dominicana, Lalo Grullón, que era amigo de Antonio. Y su esposa. Sí, y su esposa. Y la niña, la hija de doña Melba, y su esposo. Es decir, Eduardo Estrella tampoco ha interpuesto una demanda o una querella contra Antonio. Eso no quiere decir que ellos se queden de brazos cruzados en un momento, ni en el aspecto civil o en el aspecto penal. En el aspecto penal tienen pocas cosas, pero al día de hoy, tú no puedes descartar de que ellos vayan a un tribunal civil a interponer una demanda. ¿Y tendrá recursos suficientes Antonio Espaillat? Tú hablabas de $10 millones para civilmente. 10 o 20 millones de dólares. Pero como tendrá, ¿puede? Bueno, él tendrá que buscarlo. Es que él no tiene de otra.
Él tiene 600 personas directas, 550 personas directas afectadas. Tiene 236 muertos. Tiene 200 y pico de heridos. Y es decir, 168 huérfanos. Y 168 huérfanos. Estamos hablando en un concierto de 600, que para tú resolver ese problema, por ejemplo, el problema de los huérfanos se resuelve con dinero, no se resuelve con... Y quizás mucha gente dice, oye, Linares habla de dinero. Es que cuando tú a un huérfano, un niño huérfano, 3 niños huérfanos que estudiaban en un colegio privado, mira, la convocatoria más sutil al infierno fue esa. Wow. Si tú lees, por ejemplo, a J. Evans, J. Evans escribe un libro que se llama Los hombres de Hitler. Y en las actas de audiencia de los juicios de Nuremberg se recoge una historia de Marianne Curie, o Marianne Curie, donde ella decía cómo los alemanes incentivaban a los judíos hasta con postales para que ellos fueran engañados hasta los campos de concentración. ¿Qué te quiero decir con esto, mamá? Vamos a brindarle, vamos a darle una sorpresa hoy que va a cantar Ruby Pérez, que la quiero llevar para allá. Ven a mi cumpleaños. Ven a mi cumpleaños, mi amor. Vamos hoy a una fiestecita de Ruby Pérez que tenemos ahí. La amiga invita, ay mira, tengo 2 boletas. Vamos después que salgamos de trabajar. El camarero, el vendutero. El camarero que tenía 33 años, que se había ido a Nueva York y vino ese día y fue a llevarle un regalo al general Domínguez. Exacto, entonces el general Domínguez, que tenía una peña de hotel, que tenían una peña, porque hay diferentes peñas. Hermano, mira, me contaba un grupo de amigos en un restaurante que yo estuve al pasar el tiempo, y me decía, mira, en esta mesa se iba a morir aquel, el otro. Me contaron como 4 o 5 personas que no fueron al Jet Set esa noche. Porque hubo uno que estuvo cansado y como que barajaron el pleito, barajaron la chercha. Oye, la convocatoria más sutil de la familia fue esa. Mira, en mi barrio, en el 27 de febrero, 2 jóvenes vinieron de Estados Unidos y se llevaron a la abuela, la señora con un bastón. La señora, su ídolo era Ruby Pérez. Y le dieron esa sorpresa a la señora. Y cuando Ruby Pérez va entrando, la señora, las nietas le dicen, mamá, ven para tirarte una foto con Ruby Pérez. La última foto. En Jaina, una señora, yo conozco ese testimonio, una señora se va y se va con un grupo y se para a bailar en la mesa. Se para a bailar. ¿Y qué pensaba ella? Que le iba a caer un pedazo de concreto y la iba a matar. O sea, la convocatoria más sutil a ese infierno fue eso, y todavía no hemos reflexionado como sociedad. Ese caso, independientemente de todo lo que estemos hablando nosotros en términos legales, en términos penales, civiles, ese caso tiene que llamar a la reflexión a mucha gente. La familia de Ruby Pérez pide 435 millones para un fondo. Una parte de la familia. Sí. Una parte de la familia, porque ya hay otra parte que se cuadró con Antonio. Y esa parte debilita el otro caso, pecuniariamente hablando. Porque es muy dispar entre el millón que recibe Zuleika. Y los 400 que tú estás pidiendo. Entre el millón que pide Zuleika, que recibe Zuleika, y los 300 millones de pesos que está pidiendo la esposa de Dotel. Entre los 500, el millón de pesos que recibe ella y quizá los 200 que está pidiendo otra familia. Todo eso lo va a evaluar un juez. Estamos en junio 2025. ¿Cuándo estaremos viendo el fallo final de este caso? Bueno, para el 2030, por ahí. Última instancia, Suprema Corte de Justicia, 2032. Yo te lo digo así.
2000, puede ser antes de 2020, pero no le... Porque, por ejemplo, ese caso en primera instancia se traga 2 años, 2 años y medio. O sea que nunca vamos a ver a Antonio Payá preso para la gente que lo quiere ver, porque no, los 2 años se van a ir. El caso penal... No, pero te digo yo, en términos, como tú dices, ya él está cumpliendo pena desde que fue investigado. Sí, claro. O sea que, ¿sería pena suspendida que ustedes le llaman? No, pena suspendida no, él está en su proceso normal. Pero y hay que contabilizarle. Eso te digo yo, como el tiempo va a pasar. Claro, hay que contabilizárselo. Van a ser más de 2 años este proceso. Claro, porque cuando él reciba la primera sentencia en primera instancia, él tendrá habilitado el recurso ante la Corte de Apelación, y luego el casación, y luego Tribunal Constitucional. Linares, ¿qué Entonces estamos hablando de 7, 8 años luchando. Eso es lo que el Estado tiene que preocuparse. No está pensando que una jueza, es que usted le han llevado un caso a una jueza, usted le llevaron un jugo concentrado de guanábana, y cuando la jueza lo probó, dice, pero esto es agua de limón. Usted no me han traído el concentrado. ¿Y a qué se llama concentrado? ¿O a qué se llama aguado? Bueno, es que tú tienes 40 y pico de gente que ya se han sentado con el propio victimario, que han reconocido que no es victimario, que él no quiso hacer eso. ¿Me entiendes? Encima de eso, el Ministerio Público pide una pena, pide prisión preventiva para uno y pide prisión domiciliaria para otro. ¿Por qué? Porque hay una que le da una especie de pena, porque estuvo ahí, el marido también tiene una lesión permanente. Es decir, tú me estás llevando un caso ambiguo para yo imponer una prisión preventiva. Entonces yo lo que tengo es ahora que ponerle a ellos impedimento de salida, garantía económica, todo lo que me le garantice que él vuelva al proceso. Pero ya finalmente en lo penal no lleva ningún tipo de mérito el Ministerio Público para lograr nada. Antes de dejarte ir, como un adendum, para hablar como ustedes hablan, a este programa, la libre expresión, hemos hablado de este proyecto de ley, eso se desarticuló, ¿hay algún proyecto nuevo a propósito de nosotros los creadores de contenidos digitales, que al principio era muy enrumbado hacia lo digital? Sí. ¿En qué quedó eso? ¿Tú que le das seguimiento? Mira, tú sabes que hay un problema. La opinión pública aquí está dividida en dos. Entre el 95% de los medios tradicionales y periodistas tradicionales que cobran por el Estado dominicano, publicidad, estamos hablando de contratos publicitarios. O sea, los medios tradicionales representan un 90-95% del cobro total de la factura de publicidad que se mueve en el Estado dominicano. En eso tú tienes incluido a periodistas tradicionales. Y el otro 5% no cobra y pertenece a esta legión de nativos digitales en los medios de comunicación digitales a través de las redes sociales. ¿Cuál es el problema? Que el gobierno se ha dado cuenta que ese 95% ha estado altamente aplastado en términos de argumentos por ese 5% nativo en la era digital, de la era digital. Es decir, ese 5% que diariamente sale a informar, comunicar y crear conocimiento, se le ha querido vender la historia al pueblo dominicano de que ahí lo que hay es falta de respeto, ahí lo que hay es una... Extorsionadores, chantajistas y todo que eso. Los hay, Linares, hay que decir, ¿eh? Pero lo hay también en los medios tradicionales. Porque el mismo, siempre los ha habido. Claro, y siempre lo ha habido. Porque ¿cómo tú le llamas, por ejemplo, a que un medio te le dé un tablazo a un ministro para que le aprueben una obra importante al dueño de un medio tradicional? O sea, ¿cómo tú le llamas eso? ¿Y cómo tú lo pruebas? Entonces, pero el chantaje existe de todos los lados. No estamos hablando de la degradación, porque no vamos a hablar de chantaje. La degradación existe tanto en el área normal, en los medios tradicionales, como en el área digital. La Sociedad de Diarios aprobaba este proyecto con todos sus apellidos. Sí, pero esa Sociedad de Diarios, vuelvo al 95%, controla el 95% de los contratos publicitarios del gobierno dominicano. Entonces van 5 intentos de una ley similar, incluido el intento de Cholitín, el senador de la provincia de Altagracia, que hablaba de discurso de odio. Claro. ¿Esto está aplacado o está cocinándose por abajo? ¿Qué debemos esperar? Bueno, al momento en que Estados Unidos dijo, a través del secretario de Estado,
o prácticamente advirtió que aquellos que le pongan traba a la opinión pública a través de sus redes tendrán, por ejemplo, en el caso, le van a quitar las visas y esas cosas, tendrán grandes problemas. Ellos retiraron, porque ningún legislador ahí quiere un problema con Estados Unidos y en la forma, por ejemplo, que está Trump ahora mismo. Porque la mayoría de esas plataformas están en Estados Unidos. Está, por ejemplo, YouTube, que está en San Mateo, California, Meta, o sea, Instagram. Fíjate que incluso los problemas entre estas plataformas, TikTok, Instagram, Meta, por ejemplo, o con el Departamento de Comercio de los Estados Unidos, son comerciales, no son penales. Porque la opinión pública, ¿quién ha dicho aquí que al gobierno le importa que digan de tal funcionario que se acostó con con aquel? Al gobierno no le importa eso. Ni la ley Mordaza era por eso. La ley Mordaza es porque en ese 5% de la composición digital que se expresa en los medios, se le está diciendo cosas a la gente que no hay un medio tradicional que lo diga. Por ejemplo, tú en un medio tradicional, yo te apuesto 100-1 que tú no hubiese podido realizar ese trabajo del YECSE. ¿Cómo tú lo realizas? Pero ¿qué ventaja te da esto? Que tú eres ya dueña de un medio digital con esfuerzo y con trabajo. ¿Cuál es la ventaja que yo tengo para yo decir lo que yo quiera? Bueno, que yo tengo un medio digital que me permite expresarme. Ahora, eso yo no lo puedo hacer en un medio tradicional. ¿Tú crees que ha habido un silencio o autocensura con seguimiento al caso del YECSE? Dice la gente que pocos medios, solo el Listín, creo que CNN lo ha hecho, tradicional, le ha dado seguimiento al tema. ¿Tú crees que hay algún tipo de autocensura? No, yo digo que más es solidaridad. Porque tú tienes una historia. Tú tienes grandes empresarios que han tenido medios que han caído en desgracia. Tiene, por ejemplo, el Bancrédito, que era dueño del periódico Diario Libre en aquel tiempo. Baninter, que era dueño del Listín Diario. Bancomercio. Bancomercio. O sea, esa secuela, como ese dolor, esa... ¿Y la solidaridad no debería ser con las víctimas? Bueno, siempre debe ser con el pueblo dominicano, pero aquí estamos hablando de intereses. Voy a despedir a Rafael Linares. Gracias por complacerme con lo de la ley. Vamos a estar atentos como quiera, sí, con el tema de la libre expresión. Que tengo para decirte, Colombia, en el caso del YECSE, yo esta posición que tengo, sé que tú le has dado seguimiento. Fíjate cómo abordé el tema de lado y lado, jurídicamente hablando, porque mucha gente cree que uno tiene que opinar de un solo lado, que uno tiene que racionalmente hacer una cosa para uno embromarse. Y señores, una de las cosas que nos tiene a nosotros jodidos como país, discúlpame la expresión, es precisamente esa polarización del debate. Tú eres bueno, yo soy malo. Aquí no evalúan. Sí. Aquí no hay evaluación. Y hay que bajarle al odio social. Yo lo he dicho. Aquí no hay una evaluación. No, espérate. Pensamiento crítico. No, eso no. El que hace pensamiento crítico en estos temas ya está vendido a un grupo, está vendido a aquel. Y yo no voy a caer en eso. Yo he tratado también, digo que he tratado porque uno trata pero no siempre lo consigue, de ser lo más ecuánime, de ser una voz para las mil y tantas familias que perdimos un ser querido en las ruinas del YECSE. Me encantó tu frase, la convocatoria más sutil al infierno. Wow, sí, tremendo eso. Sí, sí. Pero lo he hecho, ¿verdad? Con toda la mejor intención. Siempre he dicho que aprecio y le agradezco a Antonio Espaillat, con quien tuve un trato en el pasado, en mis inicios, elegante, una persona completamente elegante en su trato, y esto no es nada personal, pero yo creo que ante una catástrofe como esta, donde tantas voces se silenciaron, los que quedamos vivos, lo único que deberíamos hacer es prestar nuestras voces y nuestras plataformas para drenar el dolor que ha quedado, y la falta de un código procesal penal, de un código penal, la falta de un ministerio público que haga más en los tribunales y diga menos en los medios de comunicación. Yo creo que esto es lo mínimo que nosotros podemos hacer. Así es. La fiscal general de los Estados Unidos te convoca a una rueda de prensa cuando ya tiene algo en los casos más importantes de narcotráfico, lo que tú quieras. No anda haciendo opinión pública por hacerla, anda justificando los casos para llegar a condenas.
Bueno, se hace justicia mediática y social cuando no se puede hacer en los tribunales. Muchas gracias. Gracias a ti, querida hermana, gracias a tu público por traerme nuevamente aquí. Suscríbanse al canal de Linares Rafael Linares en YouTube y Multimedios de comunicación en Despertar Político. así es, y a este canal Al Tanto TV, por supuesto. Gracias. Gracias.